Una limosnerita de apenas 12 años, ignorada por todos, intenta alertar a un poderoso millonario de que su propia esposa está tramando algo terrible contra él. Al principio, él se ríe, no le cree, le da la espalda a la niña sucia y hambrienta. Pero todo cambia cuando un detalle impactante le hace darse cuenta de que la niña estaba diciendo la verdad todo el tiempo. No vas a creer lo que pasa cuando él finalmente decide escuchar. La actitud que toma no solo cambia el rumbo de su vida, sino que transforma completamente el destino de aquella niña olvidada. Lo que era un aviso despreciado se convierte en el inicio de una alianza improbable y el desenlace te tocará el corazón. Comenta qué crees que va a pasar. Si tú harías lo mismo en esa situación, y no te olvides de contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. La lluvia golpeaba el asfalto del Zócalo con una fuerza que parecía querer borrar cualquier vestigio de esperanza. Entre las bancas mojadas y los árboles que goteaban sin parar, una pequeña figura se acurrucaba contra la base de una estatua olvidada. Lupita tenía solo 12 años, pero sus ojos cargaban el peso de quien ya había visto el mundo por ángulos que ninguna niña debería conocer. Sus pies descalzos estaban heridos e hinchados, cubiertos por harapos húmedos que más parecían costras de heridas abiertas que zapatos improvisados. Ella no estaba allí por casualidad. Todos los días, a la misma hora, esperaba. No por comida, como los transeúntes imaginaban al pasar apresurados, desviando la mirada de la niña sucia que perturbaba el paisaje urbano. Lupita esperaba por él, por don Raúl Muñoz. El empresario de 58 años caminaba por el Zócalo con pasos cada vez más lentos, apoyándose discretamente en un bastón elegante que intentaba disimular como accesorio de estilo, no como necesidad. Su apariencia aún mantenía el porte imponente de los años de éxito en los negocios, pero algo había cambiado. Los hombros se curvaban ligeramente hacia adelante y ocasionalmente se detenía para recuperar el aliento, fingiendo admirar algún detalle arquitectónico inexistente. La enfermedad había llegado como un ladrón silencioso. Primero fueron los pequeños olvidos, después los dolores de cabeza que no pasaban y finalmente el diagnóstico que cambió todo. Una condición degenerativa rara que atacaba el sistema nervioso. El médico había sido directo pero no cruel. Había tratamientos, dijo él, formas de retardar el progreso, de mantener la calidad de vida por más tiempo. Lupita lo observaba todos los días, memorizando cada movimiento, cada vacilación. Cuando él se acercó a la estatua donde ella se refugiaba, la niña susurró las palabras que cargaba como una piedra en el pecho hacía meses. Ella quiere que se muera pronto. Don Raúl se detuvo. Por un instante, sus ojos encontraron los de la niña. Había algo en esa mirada que lo incomodó, una certeza perturbadora que no combinaba con la edad de ella. Pero era solo una niña de la calle, probablemente con problemas mentales causados por la vida en las calles. Él sacudió la cabeza y continuó caminando, el eco de las palabras perdiéndose en el ruido de la lluvia. Al otro lado de la Ciudad de México, en una casa amplia y silenciosa, Yolanda Muñoz organizaba con precisión quirúrgica los medicamentos del marido. Cada pastilla tenía su horario exacto, cada dosis era medida con el cuidado de un farmacéutico. A los 42 años, ella era 15 años más joven que don Raúl, y esa diferencia de edad siempre había sido motivo de comentarios maliciosos en los círculos sociales donde transitaban. Ella se había casado con don Raúl hacía 7 años, cuando él estaba en el auge de su carrera empresarial. En la época, muchos dijeron que era por interés, que una mujer como ella, bonita, culta, de familia tradicional pero sin fortuna,
solo podría estar atrás del dinero de un hombre mayor. Yolanda soportó los comentarios con elegancia, siempre al lado del marido, siempre solícita, siempre perfecta. Ahora, con la enfermedad, esa dedicación se había intensificado a un punto que rayaba en lo sofocante. Ella controlaba cada aspecto de la vida de don Raúl, desde lo que él comía en el desayuno hasta la hora exacta en que debía bañarse. Todo, ella decía, era para el bien de él, para mantener la enfermedad bajo control. Así es como demuestro mi amor, ella repetía para sí misma mientras separaba las pastillas, cuidándolo como nadie más lo haría. Pero había momentos, cuando don Raúl dormía, en que Yolanda se quedaba parada delante del espejo del cuarto, observando su propio reflejo. La mujer que miraba de vuelta parecía cansada, más vieja de lo que debía. A veces ella se preguntaba si aquella vida de cuidados constantes era realmente lo que quería. Si aquel matrimonio que un día había prometido seguridad y estabilidad no se había convertido en una prisión para ambos. En el Zócalo, Lupita no se rindió. Al día siguiente estaba allí nuevamente, esperando. Esta vez, cuando don Raúl pasó, ella intentó acercarse, pero él la ignoró completamente, acelerando el paso lo máximo que sus piernas débiles permitían. La niña gritó tras él: «¡Lo está matando lentamente!». Las palabras resonaron por el Zócalo casi vacío, haciendo que algunos transeúntes miraran con curiosidad y desaprobación. Una mujer llegó a comentar con el marido que estos niños de la calle están cada vez más agresivos. Don Raúl sintió el rostro arder de vergüenza y rabia. ¿Cómo aquella niña osaba hablar de esa forma sobre Yolanda, sobre su esposa dedicada, que abdicó de todo para cuidarlo? Pero en la noche, solo en el cuarto mientras Yolanda preparaba su cena ligera en la cocina, don Raúl no consiguió sacar las palabras de la cabeza. Había algo en la voz de la niña, una desesperanza que parecía real de más para ser solo el delirio de una niña abandonada. Él intentó recordar cuándo había visto a aquella chica por primera vez, pero su memoria reciente estaba cada vez más confusa. Los síntomas habían empeorado en las últimas semanas. Había días en que él se despertaba y no conseguía recordar si había tomado los remedios de la mañana. Su habla estaba quedando arrastrada y a veces él perdía la coordinación motora por algunos minutos. Yolanda explicó que eso era normal, que el médico había previsto esos episodios. Ella aumentó la dosis de algunos medicamentos y disminuyó otros, siempre con justificativas que sonaban plausibles. Lupita había conocido a Yolanda 5 años antes, cuando tenía solo 7 años. En aquella época, ella no vivía en las calles. Vivía en una casa de acogida dirigida por Marina, una trabajadora social que había sido compañera de facultad de Yolanda. La casa acogía niños en situación de vulnerabilidad temporal, ofreciendo un hogar provisorio mientras sus situaciones familiares eran resueltas. Era un lugar pequeño pero acogedor. Marina cuidaba de 5 niños con cariño genuino y Lupita había comenzado a sentirse segura por primera vez en años. Iba a la escuela, tenía amigos, dormía en una cama limpia todas las noches. Por un mes, ella creyó que su vida finalmente había cambiado para mejor. Pero una noche, Lupita se despertó con sed y fue hasta la cocina a buscar agua. Al pasar por la sala, oyó voces bajas viniendo del despacho de Marina. La puerta estaba entreabierta y ella reconoció la voz de Yolanda conversando con la directora de la casa. Curiosa, Lupita se escondió detrás del sofá y escuchó. «Él no va a durar mucho», decía Yolanda con una frialdad que hizo que la sangre de Lupita se helara. «Solo necesito la firma en los documentos. Después de eso, será cuestión de tiempo». Marina parecía incómoda. «¿Estás segura de que es eso lo que quieres? Don Raúl es un buen hombre. Tal vez, si conversaras con él...»
No seas ingenua, Yolanda interrumpió. Él nunca me dejaría una herencia decente. Siempre habló en donar todo para caridad cuando muriera. No puedo permitir eso, no después de todo lo que sacrifiqué por él. Lupita no entendió completamente lo que significaba aquella conversación, pero supo que era algo terrible. La frialdad en la voz de Yolanda, el desconforto de Marina, la palabra herencia, todo eso se grabó en su mente de 7 años como una marca a fuego. En la mañana siguiente, Lupita intentó contarle a Marina lo que había escuchado, pero la mujer quedó visiblemente perturbada y dijo que ella había soñado, que los niños a veces confunden sueños con realidad. Pero Lupita sabía que no había soñado. Y cuando 3 días después Marina anunció que ella sería transferida para otro hogar porque surgieron cuestiones burocráticas, la niña entendió que había algo muy errado sucediendo. En la noche anterior a la transferencia, Lupita huyó. Prefirió las calles a la sensación de que estaba siendo silenciada, de que nadie creería en ella. Durante 5 años sobrevivió como pudo, siempre cargando aquel secreto como una carga. Intentó algunas veces contarles a adultos, policías, otros trabajadores sociales, hasta mismo personas aleatorias en la calle, pero nadie tomaba en serio a una niña sucia y harapienta, hablando sobre conversaciones que había escuchado años antes, hasta descubrir quién era don Raúl Muñoz, hasta comenzar a verlo pasar por el Zócalo todos los días, cada vez más frágil, cada vez más lento. Fue entonces que Lupita entendió que tal vez aún hubiese tiempo de impedir lo que Yolanda planeaba. Pero ¿cómo hacer que un hombre rico y educado creyera en las palabras de una niña de la calle que nadie consideraba digna de atención? En aquella noche, mientras se acurrucaba debajo de cartones mojados detrás de un basurero, Lupita sintió que estaba perdiendo la batalla. Don Raúl continuaba ignorando sus avisos, y a cada día él parecía peor. Ella cerró los ojos e hizo la única cosa que le restaba. Rezó para que alguien, en algún lugar, finalmente la escuchara antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes trajeron un empeoramiento preocupante en el estado de don Raúl. Por la mañana, él despertó con la visión borrosa y una sensación extraña de hormigueo en las manos. Intentó levantarse de la cama, pero sus piernas no respondieron adecuadamente, haciéndolo tambalear y apoyarse en la cómoda. ¡Yolanda!, llamó, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Ella apareció en la puerta en segundos, ya vestida y arreglada, con una bandeja conteniendo el desayuno y los medicamentos matutinos. ¿Qué pasó, querido? Estás pálido. No me estoy sintiendo bien. Creo que los síntomas están empeorando. Don Raúl se sentó en la orilla de la cama, respirando con dificultad. Yolanda colocó la bandeja en la mesa de noche y se acercó, tocando su frente con delicadeza estudiada. Estás un poco caliente. Tal vez sea un efecto colateral del nuevo medicamento que el doctor prescribió. Voy a llamarlo más tarde. Mientras hablaba, ella organizó las pastillas en sus manos, ofreciéndolas junto con un vaso de agua. Toma los remedios primero, va a ayudar con los síntomas. Don Raúl vaciló por un momento, mirando hacia las píldoras coloridas. Son muchas, ¿no crees? Es el tratamiento, amor. No podemos parar ahora, justo cuando estábamos viendo progreso. Yolanda sonrió, pero había una tensión imperceptible en su voz. Confía en mí, yo solo quiero lo mejor para ti. Él tragó los medicamentos, sintiendo un gusto amargo persistir incluso después del agua. En los últimos meses, ese gusto se había vuelto constante, como si algo químico estuviera siempre presente en su boca. Cuando cuestionó al médico sobre eso, el doctor Ferreira dijo que era normal, una reacción común a los remedios neurológicos. Después del desayuno, don Raúl intentó trabajar en su oficina doméstica, pero las letras en el computador parecían danzar delante de sus ojos.
Él parpadeó varias veces, masajeó las sienes, pero la confusión visual persistía. Alrededor del mediodía, tuvo que desistir y acostarse en el sofá de la sala. Yolanda apareció con el almuerzo en una bandeja. ¿Cómo te estás sintiendo? Peor, mucho peor. Don Raúl intentó sentarse, pero una onda de mareo lo hizo retroceder. Creo que necesitamos ir al hospital. Esto no es normal. No exageres, querido. ¿Recuerdas lo que el doctor dijo? Los síntomas van a tener altos y bajos. Es parte de la enfermedad. Ella se sentó al lado de él, alisando sus cabellos. Voy a aumentar un poquito la dosis del estabilizador. Va a pasar. Pero no pasó. Por la tarde, don Raúl tuvo un episodio en que perdió completamente la coordinación motora por casi 20 minutos. Quedó sentado en su poltrona, incapaz de mover los brazos adecuadamente, el habla saliendo arrastrada y confusa. Yolanda permaneció a su lado, cronometrando el episodio en el celular, anotando algo en un pequeño cuaderno que él nunca había visto antes. ¿Por qué estás anotando?, él preguntó cuando finalmente consiguió hablar claramente nuevamente. Para mostrarle al médico, él pidió registrar todos los episodios. Ella cerró el cuaderno rápidamente. Es importante tener un histórico detallado. En aquella noche, mientras Yolanda preparaba la cena, don Raúl quedó mirando por la ventana de la sala. La enfermedad estaba progresando muy rápido, más rápido de lo que el médico había previsto. El doctor Ferreira había dicho que llevaría meses, tal vez años, para llegar a aquel nivel de debilitación. Pero habían pasado solo algunas semanas desde el último examen, y él ya se sentía como si estuviese perdiendo el control del propio cuerpo. Fue entonces que se acordó de la niña en el zócalo, de las palabras que ella había gritado: «Lo está matando lentamente». En la época pareció absurdo. Yolanda era dedicada, cuidadosa, amorosa. Pero una semilla de duda comenzó a germinar en su mente confusa. En el día siguiente, contra todos los protestos de Yolanda, don Raúl insistió en salir para su caminata diaria. Ella quería acompañarlo, pero él dijo que necesitaba un momento solo para pensar. La esposa cedió reluctantemente, pero no, antes de darle una dosis extra de medicamentos para aguantar el esfuerzo. Caminar hasta el zócalo fue una tortura. Sus piernas temblaban y él necesitó parar varias veces para recuperar el aliento. Cuando finalmente llegó al local donde acostumbraba a ver a la niña, ella no estaba allí. Él esperó por más de una hora, sentado en una banca húmeda, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes que extrañaban ver a un hombre bien vestido, aparentemente perdido en aquel lugar. Lupita apareció al final de la tarde, arrastrando una bolsa plástica llena de latas recolectadas. Al verlo allí, paró abruptamente, como si no creyese que él finalmente había venido a buscarla. «Usted dijo que ella quiere que yo me muera». Don Raúl habló, así que la niña se acercó. «¿De qué estabas hablando?». Lupita miró alrededor verificando si no había nadie cerca. «Usted no me va a creer. Nadie cree». «Tal vez yo crea ahora». Don Raúl gesticuló hacia la banca al lado de él. «Siéntate. Cuéntame todo». La niña vaciló, pero acabó sentándose en la extremidad opuesta de la banca, manteniendo distancia. «Yo conocí a su esposa hace 5 años. Ella es amiga de una mujer que cuidaba de mí». «¿Marina? ¿Usted la conoce?». Lupita abrió los ojos. Yolanda mencionó una amiga trabajadora social algunas veces. Dijo que hacían trabajo voluntario juntas. Don Raúl se inclinó hacia adelante, intentando ignorar el dolor de cabeza que volvía. Continúa. «Yo vivía en la casa de Marina. Una noche escuché a su esposa conversando con ella. Ella dijo que usted no iba a durar mucho, que solo necesitaba una firma». La voz de Lupita se hizo más baja.
Habló sobre herencia, sobre no dejar el dinero ir para caridad. Don Raúl sintió el estómago contraerse. Él realmente había comentado varias veces con Yolanda sobre su intención de dejar la mayor parte de su fortuna para instituciones benéficas cuando muriera. Ella siempre discordaba, diciendo que él debería pensar en ella, que ella había sacrificado su propia carrera para cuidarlo. Eso fue hace 5 años. ¿Por qué me lo estás contando ahora? Porque yo lo veo a usted pasando aquí todos los días, cada vez peor. ¿Y por qué? Lupita vaciló, mordiéndose el labio. Porque hay un hombre que viene a su casa a veces, un hombre que yo conocí en la casa de Marina. Él traía remedios para los niños, pero no era médico, era enfermero, y él tenía una forma extraña de mezclar los medicamentos. El mundo de don Raúl pareció girar. ¿Qué hombre? Casio algo. Él es alto, tiene una cicatriz en la mano derecha, usa lentes pequeños y habla bajo. Lupita describió detalles que hicieron que la sangre de don Raúl se helara. Él conocía a ese hombre. Casio venía a su casa 2 veces por semana, siempre que Yolanda decía que era necesario ajustar la medicación. Ella explicaba que él era un enfermero especializado en enfermedades neurológicas, recomendado por el doctor Ferreira. Don Raúl nunca cuestionó porque confiaba en Yolanda y porque sus periodos de confusión mental tornaban difícil cuestionar cualquier cosa. ¿Dónde viste a ese hombre por última vez? En su casa, ayer por la tarde. Yo a veces me quedo cerca de su casa intentando ver si está todo bien con usted. Lupita bajó la cabeza, avergonzada. Yo sé que parece locura, pero yo vi mucha cosa extraña cuando era pequeña, y ahora veo que usted está cada vez peor. Don Raúl intentó procesar todas esas informaciones, pero su mente estaba cada vez más confusa. Los medicamentos de la mañana estaban haciendo efecto, y él sentía la misma somnolencia y desorientación de siempre. Pero por primera vez en meses, había algo además de la confusión. Había miedo. «Necesito ir a casa», él dijo, intentando levantarse. «No tome los remedios que ella le dé esta noche», Lupita susurró urgentemente. «Por lo menos, no todos. Finja que los tomó, pero esconda algunos. Vea si consigue sentirse mejor mañana». Don Raúl miró a la niña sucia y desesperada frente a él. Todo aquello parecía imposible, un delirio causado por su propia enfermedad. Pero había detalles en las palabras de ella que concordaban con cosas que él había observado sin dar importancia. La forma como Yolanda siempre insistía para que él tomara todos los medicamentos, como ella anotaba sus síntomas con precisión casi científica. Como Casio siempre llegaba con nuevos frascos, diferentes de los que el doctor Ferreira prescribía. «Si eso es verdad», él dijo lentamente, «entonces estoy en peligro real». «Usted lo está», Lupita confirmó, «y yo soy la única persona que sabe de eso. Por eso no puedo desistir de intentar avisarle». Cuando don Raúl llegó a casa, ya estaba anocheciendo. Yolanda lo recibió con preocupación exagerada, diciendo que había estado angustiada con su demora. Ella preparó una cena ligera y, como siempre, trajo los medicamentos nocturnos en una pequeña bandeja. «Tome todo, querido, especialmente este aquí». Ella apuntó hacia una pastilla azul que él no reconocía. «Es nuevo, para ayudar con los episodios de coordinación». Don Raúl miró hacia los medicamentos, recordando las palabras de Lupita. Por primera vez en meses, fingió engullir algunas de las pastillas, escondiéndolas discretamente debajo de la lengua y después escupiéndolas en la servilleta cuando Yolanda salió para buscar agua. Durante la noche, por primera vez en semanas, él no tuvo pesadillas confusas ni despertó con náuseas. Su mente parecía un poco más clara, aunque aún hubiese la niebla familiar de la enfermedad.
Pero al amanecer, don Raúl sabía que necesitaba más evidencias antes de confrontar cualquier cosa. Si Lupita estuviese en lo cierto, él estaba viviendo con una mujer que planeaba su muerte. Y si ella estuviese equivocada, él estaba perdiendo la cordura y sospechando de la única persona que realmente cuidaba de él. La verdad, cualquier que fuese, necesitaba ser descubierta antes de que fuese demasiado tarde. En los días siguientes, don Raúl comenzó un juego peligroso. Por la mañana fingía tomar todos los medicamentos que Yolanda le daba, pero discretamente escondía algunas de las pastillas menores. Por la noche repetía el proceso con parte de la medicación nocturna. Gradualmente su mente comenzó a aclararse, como si una niebla densa estuviese siendo lentamente disipada. La mejoría, sin embargo, trajo una percepción aterradora. Cuanto más lúcido quedaba, más conseguía observar comportamientos extraños de Yolanda que antes pasaban desapercibidos. Ella controlaba rígidamente sus horarios, limitaba sus salidas y siempre aparecía con justificativas médicas para cualquier cambio en su rutina. Más perturbador aún era cómo ella anotaba meticulosamente cada síntoma que él presentaba, con la precisión de alguien que estaba conduciendo un experimento. ¿Cómo te estás sintiendo hoy?, ella preguntaba todas las mañanas, con el cuaderno siempre a la mano. Un poco mejor, en realidad, don Raúl respondió en una de esas ocasiones, probando su reacción. Yolanda paró de anotar y lo miró con una expresión que él no consiguió descifrar completamente. Mejor, pero ayer usted tuvo aquel episodio de temblor. El doctor dijo que eso significa progresión de la enfermedad. Tal vez haya sido algo temporal. No, querido, usted necesita ser realista sobre su condición. Ella cerró el cuaderno con más fuerza de lo necesario. Vamos a aumentar la dosis del estabilizador. Es mejor prevenir que lamentar. Pero don Raúl no tomó la dosis aumentada. Y por primera vez en meses consiguió concentrarse lo suficiente para hacer algo que había negligenciado: examinar sus propios documentos financieros. En su oficina, trancado mientras Yolanda preparaba el almuerzo, él abrió el computador y accedió a sus cuentas bancarias. Lo que encontró lo dejó helado. Había movimientos que él no se acordaba de autorizar, transferencias para cuentas que no reconocía, y más aterrador, la firma digital de documentos que él definitivamente no recordaba haber firmado. Uno de ellos era particularmente perturbador: la creación de un fondo de inversión de varios millones de pesos, con Yolanda como beneficiaria principal y un tal Casio Andrade como administrador. La fecha de la firma digital coincidía con un período en que don Raúl recordaba haber pasado 3 días casi inconsciente, lo que Yolanda había atribuido a una crisis severa de su enfermedad. Casio Andrade, él murmuró, recordando la descripción de Lupita, el enfermero que visitaba su casa regularmente. Don Raúl imprimió discretamente algunos de los documentos y los escondió entre libros antiguos de su estante. Después, fingió estar cabeceando cuando Yolanda subió para llamarlo para el almuerzo. «Usted parece cansado hoy», ella comentó, observándolo atentamente. «Tal vez necesitemos ajustar su medicación nuevamente». «Tal vez», él concordó, pero por dentro cada fibra de su ser gritaba en alerta. En aquella tarde, aprovechando que Yolanda había salido para hacer compras, don Raúl llamó al doctor Ferreira. Quería confirmar si realmente había recomendado los servicios de un enfermero llamado Casio. «Doctor Ferreira, aquí es don Raúl. Muñoz, tengo una duda sobre mi tratamiento». «Claro, don Raúl, ¿cómo se está sintiendo?» «En realidad quería confirmar una información. Usted recomendó un enfermero llamado Casio Andrade para hacer ajustes en mi medicación en casa». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «¿Casio Andrade? No, nunca recomendé ningún enfermero con ese nombre. Además,
Yo no recomiendo cuidados domiciliarios para su tipo de condición. Es mejor que cualquier ajuste sea hecho aquí en el consultorio, bajo supervisión médica directa. El mundo de don Raúl se derrumbó. Pero mi esposa dijo que usted había recomendado... Don Raúl, necesito que venga al consultorio hoy mismo, solo si es posible. Hay algo muy errado sucediendo. Cuando Yolanda volvió de las compras, encontró a don Raúl acostado en el sofá, fingiendo dormir. Ella se acercó y lo observó por algunos minutos, como si evaluase algo. Después, fue hasta la cocina y él la oyó hablando al teléfono en voz baja. Él está preguntando sobre ti para otras personas, ella decía. Sí, ayer llamó a no sé quién. No conseguí oír todo. Necesita acelerar el proceso. No podemos arriesgar que él descubra alguna cosa antes. Don Raúl sintió el corazón dispararse. Yolanda estaba conspirando contra él y él era el único que sabía de eso. Bien, él y una niña de la calle que nadie tomaba en serio. Cuando Yolanda colgó y volvió para la sala, don Raúl fingió estar despertando. ¿Cómo fueron las compras? Bien, traje sus medicamentos nuevos que la farmacia había separado. Ella mostró una bolsa con varios frascos. Casio dijo que estos son más eficaces para controlar los episodios. ¿Casio estuvo aquí? No, conversé con él por teléfono. Él viene mañana para hacer los ajustes. Yolanda se sentó al lado de él, alisando sus cabellos con una ternura que ahora parecía completamente falsa. Usted necesita confiar en nosotros, querido. Estamos haciendo lo mejor para usted. En aquella noche, don Raúl fingió tomar todos los medicamentos, pero en verdad escondió la mayoría en un pequeño frasco que mantenía en el bolsillo interno de su bata. Su mente estaba más clara de lo que había estado en meses, y él sabía que necesitaba actuar rápidamente. ¿Pero cómo? ¿Quién creería en él? Un hombre con una enfermedad degenerativa diagnosticada, casado con una mujer aparentemente dedicada, acusándola de tentativa de homicidio con base en el testimonio de una niña de la calle. Él necesitaba evidencias concretas y necesitaba ayuda. En el día siguiente, mientras Yolanda estaba en el supermercado, don Raúl salió de casa por primera vez en semanas sin avisar. Fue directo para el Zócalo a buscar a Lupita. La encontró sentada debajo de un árbol, intentando protegerse del sol fuerte del mediodía. Tenías razón, él dijo así que llegó cerca de ella. Sobre todo, Lupita levantó los ojos y él pudo ver el alivio mezclado con miedo en su rostro. ¿Usted descubrió alguna cosa? Crearon un fondo bancario en mi nombre sin mi conocimiento. Millones de pesos. Y el doctor Ferreira nunca recomendó a ese enfermero Casio. Don Raúl se sentó pesadamente al lado de ella. Pero no sé cómo probarlo. No sé cómo parar esto. ¿Usted tiene familia? ¿Alguien en quien confíe? Don Raúl sacudió la cabeza. Mis padres murieron hace años. No tengo hijos ni hermanos cercanos. Yolanda es prácticamente todo lo que tengo. ¿Y amigos? Algunos socios, conocidos de negocios, pero todos creen que Yolanda es una santa por cuidarme. Él suspiró profundamente. Ella construyó una imagen perfecta a lo largo de los años. Lupita quedó en silencio por algunos minutos, pensando. ¿Usted tiene cómo grabar una conversación? ¿Grabar? ¿Tiene celular? Si consigue grabarla hablando sobre el plan, sería una prueba, ¿no sería? Don Raúl consideró la idea. Era arriesgado, pero tal vez fuese la única forma de conseguir evidencias. ¿Cómo haría eso? Finja que está muy mal, que va a morir pronto. Tal vez ella se ponga descuidada y hable sobre lo que va a suceder después. Lupita se acercó más a él. Pero tiene que tener cuidado. Si ella descubre que... Usted sabe, ella puede acelerar lo que está planeando. Don Raúl completó. Exacto.
Ellos conversaron por más algunos minutos, elaborando un plan. Don Raúl volvería para casa y fingiría estar mucho peor. Tal vez eso hiciese que Yolanda bajase la guardia. Mientras tanto, él intentaría grabar conversaciones comprometedoras. Si algo sale errado, Lupita dijo cuando él se levantó para irse, «Yo sé dónde usted vive. Puedo pedir ayuda». ¿Para quién? No sé aún, pero voy a pensar en alguna cosa. Cuando don Raúl llegó a casa, Yolanda estaba en la cocina, aparentemente preparando el almuerzo. Pero por la ventana, él pudo ver que el carro de ella estaba en la cochera hacía poco tiempo. El toldo aún estaba caliente del sol. Ella había vuelto del supermercado mucho antes de lo que había dicho. «¿Dónde estabas?», ella preguntó, sin voltearse de la estufa. «Necesitaba tomar aire. Me sentí sofocado aquí dentro. Usted no debería salir solo. ¿Y si tuviese un episodio en la calle?». Ahora ella se volteó y había algo diferente en sus ojos. Una dureza que él nunca había notado antes, o tal vez nunca había estado lúcido lo suficiente para percibir. «Lo siento. No va a suceder de nuevo». Pero mientras almorzaban en silencio, don Raúl sabía que Yolanda desconfiaba de algo. Y él sabía que el tiempo estaba agotándose rápidamente. En aquella tarde, Casio llegó como prometido. Don Raúl fingió estar cabeceando en el sofá de la sala cuando oyó el timbre. A través de sus párpados entrecerrados, observó a un hombre alto, de lentes pequeños, exactamente como Lupita había descrito. Y sí, había una cicatriz visible en su mano derecha. «¿Cómo está él hoy?», Casio preguntó para Yolanda mientras organizaba algunos frascos en la mesa de centro. «Extraño. Salió solo esta mañana por primera vez en semanas y ayer hizo preguntas sobre ti para el doctor Ferreira». Don Raúl sintió la sangre helarse. Ellas sabían sobre la llamada telefónica. «Eso es problemático», Casio murmuró. «Tal vez sea hora de finalizar el proceso». «¿Tú crees? La dosificación actual va a llevar meses aún. Si él está comenzando a desconfiar...». Casio no terminó la frase, pero el silencio que se siguió fue más aterrador que cualquier palabra. Don Raúl mantuvo los ojos cerrados, intentando controlar la respiración mientras oía a los dos discutir en su destino a pocos metros de distancia. Estaba en peligro real e inmediato, y la única persona que sabía de eso era una niña en la que nadie creería. Don Raúl permaneció inmóvil en el sofá, fingiendo dormir mientras oía cada palabra de la conversación siniestra. Su celular estaba en el bolsillo de la bata, y él rezó silenciosamente para que consiguiese grabarlos sin ser descubierto. «La cantidad actual de sustancia está demorando mucho», Casio decía en voz baja. «Si aumentamos la concentración, podemos acelerar el proceso para 2 semanas, a lo máximo 3. ¿Y no va a parecer sospechoso un deterioro tan rápido? La enfermedad de él ya está diagnosticada. Los médicos van a atribuírselo a la progresión natural. Además, ¿quién va a cuestionar? Usted es la esposa dedicada, yo soy el enfermero recomendado por el médico». Casio rió bajito. «Por lo menos es lo que todos creen». Yolanda vaciló. ¿Y si él habla con alguien sobre sus sospechas? ¿Quién va a creer en un hombre con demencia progresiva, especialmente cuando la esposa confirmar que él anda teniendo episodios de paranoia? El corazón de don Raúl se disparó al oír la palabra demencia. ¿Era esa la versión que ellos pretendían contar para todos? ¿Que él estaba perdiendo la cordura, no solo las funciones motoras? «Tienes razón», Yolanda concordó. «Ayer mismo él dijo unas cosas sin sentido sobre personas persiguiéndolo. ¿Puedo usar eso?» «Perfecto. Voy a preparar la nueva formulación esta noche. Mañana comenzamos con la dosis final». Don Raúl oyó pasos acercándose y rápidamente ajustó su respiración
para parecer que dormía profundamente. Sintió a Yolanda inclinarse sobre él, su mano tocando su frente. «Está durmiendo pesado», ella murmuró para Casio. «Creo que la dosis de la mañana fue eficaz. Óptimo. Cuando él despierte, dele 2 pastillas más del frasco azul. Van a garantizar que él se quede somnoliento hasta mañana». Después que Casio salió, don Raúl continuó fingiendo dormir mientras Yolanda se movía por la casa. A través de sus párpados entrecerrados, él la vio guardando varios frascos en un armario trancado en la cocina, un armario que ella siempre dijo que contenía solo productos de limpieza. Cuando finalmente despertó, ya estaba oscureciendo. Yolanda apareció inmediatamente con un vaso de agua y 2 pastillas azules. «¿Cómo te estás sintiendo, querido?» «Cansado, muy cansado». Don Raúl fingió confusión, dejando la voz arrastrada. «¿Qué hora es?» 6 de la tarde. Usted durmió toda la tarde». Ella ofreció los medicamentos. «Tome esto, va a ayudar con el cansancio». Don Raúl fingió engullir las pastillas, pero las mantuvo debajo de la lengua hasta que Yolanda salió del cuarto. Después las escupió en un pañuelo y las escondió junto con las otras que había guardado. Durante la cena, él hizo cuestión de parecer más confuso y desorientado de lo que realmente estaba. Dejó caer el tenedor algunas veces, hizo preguntas repetitivas, fingió no recordar conversaciones recientes. Yolanda observaba todo con atención, anotando en su cuaderno. «Estás empeorando mismo», ella comentó fingiendo preocupación. «Tal vez sea hora de pensar en cuidados más intensivos». «¿Qué tipo de cuidados?» «Enfermería a tiempo completo. Tal vez hasta internación si es necesario». Yolanda tocó su mano con falsa ternura. «Yo haría cualquier cosa por ti, pero reconozco mis límites». Don Raúl asintió vagamente, pero por dentro estaba aterrorizado. Internación significaría aislamiento total. Significaría que ellos podrían hacer cualquier cosa sin testigos. En aquella noche, él esperó hasta tener certeza de que Yolanda estaba durmiendo. Después salió silenciosamente de casa. Necesitaba hablar con Lupita urgentemente. Encontró a la niña durmiendo debajo de una marquesina cerca del zócalo, enrollada en periódicos viejos. Cuando él la despertó gentilmente, ella saltó asustada antes de reconocerlo. «¿Don Raúl? ¿Qué pasó?» «Ellos van a acelerar el proceso». Oí la conversación. Don Raúl se arrodilló al lado de ella, manteniendo la voz baja. «Tienen 2 semanas, tal vez 3, para matarme». Lupita se sentó totalmente despierta ahora. «¿Usted consiguió grabar alguna cosa?» «No, no tuve oportunidad sin levantar sospechas». Él pasó la mano por los cabellos, desesperado. «Y peor, ellos planean internarme. Si eso sucede, estaré completamente a la merced de ellos. Nosotros necesitamos ayuda, de alguien importante, que las personas escuchen». Lupita mordió el labio, pensando intensamente. «¿Usted no tiene ningún amigo influyente? ¿Alguien que se preocuparía si usted desapareciese?» Don Raúl reflexionó. Había el doctor Augusto Méndez, su contador y amigo de larga data. Pero Augusto siempre elogiaba a Yolanda, siempre decía como don Raúl tenía suerte de tener una esposa tan dedicada. Convencerlo sería casi imposible. «Tengo un contador, Augusto, pero él adora a Yolanda. Cree que ella es perfecta». «Aún así, él se preocupa por usted». «Sí, somos amigos hace más de 20 años. Entonces tal vez él escuche, si nosotros conseguimos mostrarle pruebas». Lupita se levantó. «Necesita arriesgarse. Es la única chance. ¿Y si él no cree? Si le cuenta a Yolanda que estoy haciendo acusaciones contra ella, ahí usted está muerto mismo, pero por lo menos intentó». La dureza en la voz de la niña de 12 años fue perturbadora. «Porque del modo que está, usted va a morir de cualquier forma».
Don Raúl sabía que ella estaba en lo cierto. No había elección segura, solo la elección entre intentar salvarse o aceptar el destino que Yolanda y Casio habían planeado para él. Está bien, voy a intentar hablar con Augusto mañana. ¿Cómo? Voy a fingir una crisis, pedirle a Yolanda que me lleve al hospital. En el camino voy a insistir para que pasemos por la oficina de él primero, para resolver algo urgente sobre mis documentos. Don Raúl se levantó, sintiendo una determinación que no experimentaba hace meses. Si ella se niega, ya va a ser sospechoso. ¿Y si ella concuerda? Voy a intentar quedarme a solas con Augusto por algunos minutos. Va a ser mi única chance. Lupita asintió. ¿Y si no funciona? Entonces tú vas a tener que encontrar una forma de contarle la verdad a alguien. Mismo que nadie crea en ti al comienzo, por lo menos alguien va a saber. Yo voy a intentar, prometo. Cuando don Raúl volvió para casa, el sol ya estaba naciendo. Él entró silenciosamente, pero encontró a Yolanda en la cocina, ya vestida, preparando café. ¿Dónde estabas?, ella preguntó sin voltearse. No conseguía dormir, salí a tomar aire. ¿En bata y pantuflas? Ella se volteó y había sospecha evidente en sus ojos. Raúl, usted me está preocupando. Ese comportamiento no es normal. Nada en mi vida es normal desde que me enfermé. Él se sentó a la mesa intentando parecer cansado y confuso. A veces no sé ni dónde estoy. Yolanda lo observó por algunos segundos. Entonces se acercó y tocó su frente. Usted está con fiebre y parece más pálido que ayer. Me estoy sintiendo muy mal. Peor de lo que ya me sentí desde que todo comenzó. Tal vez deberíamos ir al hospital. No, hospitales me ponen nervioso. Don Raúl fingió una respiración ofegante. Pero hay unos documentos en la oficina de Augusto que necesito firmar. Cuestiones financieras urgentes. Eso puede esperar. No, no puede. Es sobre el seguro de vida, sobre las cuentas. Si algo me sucede... Él dejó la frase en el aire, observando la reacción de ella. Yolanda vaciló. La mención al seguro de vida claramente despertó su interés. ¿Qué tipo de documentos? Actualizaciones, beneficiarios, ese tipo de cosa. Don Raúl hizo una pausa dramática. Si usted quiere estar segura financieramente, caso yo... Bien, usted entiende. Está bien, vamos a la oficina de Augusto primero, después al hospital. El plan estaba funcionando, pero don Raúl sabía que tendría solo una chance de convencer a Augusto. Y si fallase, no tendría una segunda oportunidad. Mientras se vestía para salir, con Yolanda observando cada movimiento, él pensó en Lupita durmiendo debajo de la marquesina. Una niña de 12 años era su única aliada en la lucha por la propia vida. La ironía de la situación habría sido graciosa si no fuese tan desesperadora. ¿Listo?, Yolanda preguntó de la puerta. «Listo». Don Raúl se miró en el espejo. Una última vez. En las próximas horas descubriría si aún había esperanza o si Yolanda y Casio conseguirían completar su plan macabro. En el carro, mientras Yolanda conducía en silencio, él observó las calles familiares pasando por la ventana. Tal vez fuese la última vez que las vería como un hombre libre. Tal vez fuese la última vez que tendría control sobre su propio destino. Pero por lo menos ahora él sabía la verdad. Y a veces, mismo al final, eso tenía que ser suficiente. La oficina de Augusto Méndez quedaba en el 10º piso de un edificio comercial en el centro de la Ciudad de México. Durante el trayecto de ascensor, don Raúl sintió el corazón latir tan fuerte que tuvo miedo de que Yolanda pudiese oírlo. Ella estaba extrañamente silenciosa, observándolo con atención. ¿Estás seguro de que necesitas resolver eso hoy?, ella preguntó cuando llegaron al piso. Absolutamente. Son documentos que no pueden esperar. Augusto los recibió con la sonrisa cálida de siempre. A los 65 años, era un hombre de apariencia distinguida.
cabellos canosos bien peinados y lentes de aros dorados. Conocía a don Raúl desde que éste había comenzado sus negocios 3 décadas atrás. Don Raúl, qué sorpresa. ¿Cómo se está sintiendo? No muy bien, en realidad. Don Raúl se sentó pesadamente en la poltrona frente a la mesa de Augusto. Por eso vine a resolver esas cuestiones financieras. Necesito prepararme para lo peor. Yolanda se acomodó en la silla al lado, siempre vigilante. Él ha estado muy preocupado con esos asuntos legales. Yo dije que no era urgente, pero él insistió. Comprendo perfectamente. Es natural querer dejar todo organizado. Augusto abrió una carpeta en su mesa. ¿Qué documentos específicos quiere revisar? Don Raúl respiró hondo. ¿Era ahora o nunca? En realidad, Augusto, necesito hablar contigo sobre algo delicado en particular. Yolanda se enrijeció. Querido, no hay nada que usted no pueda hablar frente a mí. Es sobre cuestiones técnicas de la oficina. Muy aburrido para que usted... Oiga, don Raúl intentó mantener el tono casual. ¿Por qué no va a tomar un café en la cafetería del piso de abajo? No vamos a demorar. Prefiero quedarme. Puedo ayudar con cualquier duda que usted tenga. Augusto percibió la tensión en el aire. Yolanda, si quiere, mi secretaria puede servir un café aquí. O si prefiere, hay una sala de espera confortable allí mismo. No, gracias, me quedo aquí mismo. Don Raúl sintió el desespero crecer. ¿Cómo podría contar la verdad con Yolanda presente? Ella transformaría cualquier acusación en prueba de su confusión mental. Augusto, él comenzó, decidiendo arriesgar todo. ¿Usted verificó los movimientos recientes de mis cuentas? Especialmente aquel fondo que fue creado en el mes pasado. El contador frunció el ceño. ¿Qué fondo? El que tiene a Casio Andrade como administrador. Augusto lo miró genuinamente confuso. Raúl, no sé de qué fondo está hablando. No creamos ninguna inversión reciente con ese nombre. Yolanda intervino rápidamente. Querido, usted está confundiendo las cosas nuevamente. No existe ningún fondo nuevo. ¿Existe? Sí. Don Raúl se levantó abruptamente, casi perdiendo el equilibrio. Yo vi los documentos. Millones de pesos fueron transferidos. Raúl, cálmese. Augusto se levantó también preocupado. Vamos a verificar eso juntos. Puedo acceder a todas sus cuentas aquí mismo. Mientras Augusto digitaba en su computador, Yolanda susurró para don Raúl. Usted está teniendo otro episodio. Eso es exactamente lo que le hablé al doctor Ferreira sobre sus delirios. No son delirios. Don Raúl elevó la voz. Augusto, muéstrame la pantalla. El contador giró el monitor para que don Raúl pudiese ver. Las cuentas estaban todas normales. No había registros de ningún fondo sospechoso, ninguna transferencia no autorizada. ¿Vio? Yolanda tocó el brazo de don Raúl gentilmente. Está todo normal, querido. Sus finanzas están exactamente como siempre estuvieron. Don Raúl miró para la pantalla en shock. ¿Cómo era posible? Él tenía certeza de lo que había visto en casa. Los documentos, las transferencias, todo había desaparecido. Eso no puede estar correcto. Él se volteó para Augusto. Usted tiene que creer en mí. Algo muy extraño está sucediendo. Augusto cambió una mirada preocupada con Yolanda. Raúl, tal vez sea mejor conversar sobre eso cuando usted esté sintiéndose mejor. Yo estoy bien. Es ella quien... Don Raúl paró abruptamente. Si continuase con las acusaciones, solo confirmaría que estaba delirando. Necesitaba una estrategia diferente. Disculpen, él dijo, forzando una calma que no sentía. Ustedes tienen razón. Creo que estoy confundiendo las cosas mismo. Yolanda sonrió aliviada. No se preocupe, amor. Es parte de la enfermedad. El doctor Ferreira explicó que eso puede suceder. Augusto, don Raúl dijo lentamente, usted podría preparar un poder amplio para Yolanda. Para caso yo no consiga
más tomar decisiones por mí mismo. Claro, es una precaución sensata, pero quiero que sea usted quien supervise cualquier transacción importante, como una segunda firma obligatoria. Don Raúl miró directamente para los ojos del contador. ¿Promete que hará eso? Es claro, puede confiar en mí. Yolanda pareció incómoda con esa condición, pero no podía protestar sin parecer sospechosa. Después de firmar en algunos documentos preliminares, ellos se despidieron de Augusto. En el ascensor, Yolanda estaba visiblemente tensa. ¿Por qué le pidió a él que supervise las finanzas? ¿Usted no confía en mí? Confío, pero es siempre bueno tener una segunda opinión en cuestiones importantes. Don Raúl fingió cansancio. Especialmente si mi mente me está jugando trucos como hoy. En el carro, camino al hospital, don Raúl reflexionó sobre lo que había sucedido. Los documentos que él tenía certeza de haber visto habían desaparecido. Eso significaba que Yolanda y Casio tenían acceso a su computador. Probablemente sabían todas sus contraseñas. Ellos eran más listos y organizados de lo que él había imaginado. En el hospital, el doctor Ferreira lo examinó minuciosamente. Su presión está un poco alta y usted parece más pálido que de la última vez. ¿Cómo se está sintiendo? Confuso, cansado. A veces tengo dificultad de distinguir entre realidad y otras cosas. Yolanda se inclinó para adelante. Doctor, él ha estado teniendo episodios de paranoia. Hoy mismo inventó una historia sobre fondos bancarios inexistentes. Eso puede suceder con la progresión de la enfermedad. El doctor Ferreira explicó. Vamos a ajustar su medicación. En realidad, don Raúl interrumpió. Me gustaría oír una segunda opinión, tal vez de un especialista diferente. El doctor Ferreira pareció ligeramente ofendido. Si lo considera necesario, lo considero, sin nada en contra de usted, pero quiero tener certeza de que estoy recibiendo el mejor tratamiento posible. Voy a proporcionarle una consulta con la doctora Sandra Oliveira. Ella es una de las mejores neurólogas de la Ciudad de México. Yolanda se movió incómodamente en su silla. ¿Eso es realmente necesario? El doctor Ferreira ha cuidado tan bien de usted. Insisto, don Raúl dijo firmemente. Cuando salieron del hospital, Yolanda estaba visiblemente irritada. No entiendo por qué está cuestionando todo últimamente. El doctor Ferreira, los medicamentos, hasta mismo mis decisiones. No estoy cuestionando a usted. Solo quiero tener certeza de que estoy haciendo todo correcto. Pero don Raúl sabía que había plantado varias semillas de protección. Augusto ahora supervisaría sus finanzas. Una nueva médica lo examinaría. Y más importante, varias personas ahora sabían que él estaba teniendo episodios de paranoia. Si algo sucediese con él en las próximas semanas, tal vez alguien se recordaría e investigaría. En aquella noche, Casio apareció nuevamente. Don Raúl fingió estar durmiendo profundamente mientras oía la conversación en la cocina. Él está quedando problemático, Yolanda decía. Hoy quiso una segunda opinión médica e hizo que Augusto supervisase las finanzas. Eso complica las cosas. Si la nueva médica hace exámenes más detallados, ¿puede descubrir la intoxicación? Es posible. Algunas sustancias dejan rastros en la sangre. Hubo una pausa larga. Entonces, ¿tenemos que acelerar aún más? Sí, no podemos esperar la consulta con la nueva médica. Tiene que ser esta semana. Don Raúl sintió un escalofrío recorrer su espina. Ellos iban a matarlo antes de la consulta con la doctora Sandra. ¿Cómo? Yolanda preguntó. Una sobredosis accidental. Voy a mezclar una cantidad letal en los medicamentos de mañana por la noche. Parecerá que él se confundió y tomó más de lo que debía. ¿Y si alguien desconfía? Dale, Yolanda.
Él ya está teniendo episodios de confusión mental. Será fácil de creer que se equivocó con los remedios. Don Raúl percibió que estaba temblando. Mañana por la noche sería su última noche vivo, a menos que consiguiese hacer algo. Cuando Casio se fue, don Raúl continuó fingiendo dormir mientras Yolanda se preparaba para acostarse. Ella pasó largos minutos observándolo como si estuviese despidiéndose. «Lo siento», ella susurró en la oscuridad. Pero no había otro remedio. Después que ella se durmió, don Raúl salió silenciosamente de casa una vez más. Necesitaba encontrar a Lupita y contarle sobre el cambio en los planes. Tenían menos de 24 horas para descubrir una forma de salvarlo. Encontró a la niña despierta sentada debajo de un poste de luz, dibujando algo en un pedazo de papel sucio. «Ellos van a matarme mañana por la noche», él dijo sin preámbulos. Lupita levantó los ojos. «¿Cómo?» «Sobredosis accidental de medicamentos. Van a decir que me confundí por causa de la enfermedad. ¿El contador creyó en usted?» «No. Ellos borraron todas las evidencias del computador, pero por lo menos ahora él va a supervisar cualquier movimiento financiero grande». Lupita quedó pensativa. «¿Y la médica nueva?» «Consulta marcada para la semana que viene, pero no voy a vivir para llegar allá». «Entonces nosotros tenemos que conseguir evidencias esta noche, evidencias que ellos no puedan borrar». «¿Cómo?» Lupita sonrió, y por primera vez desde que se conocieron, había esperanza en sus ojos. «Tengo una idea, pero usted va a tener que confiar en mí». El plan de Lupita era simple, pero arriesgado. Ella había percibido que la casa de don Raúl tenía cámaras de seguridad externas, instaladas años atrás cuando la vecindad pasó por una onda de asaltos. La idea era usar esas cámaras para capturar evidencias de la conspiración. Si ellos están planeando una sobredosis accidental esta noche, van a tener que preparar los medicamentos, Lupita explicó. Si conseguimos filmarlos mezclando las drogas, será una prueba. Pero las cámaras solo filman el área externa. Por eso necesito entrar en su casa. Voy a esconderme y grabar la conversación de ellos con mi celular. Lupita mostró un aparato viejo y rajado. No es muy bueno, pero graba audio. Don Raúl vaciló. Es peligroso de más. Si te descubren... Ya viví 5 años en la calle porque nadie creyó en mí. No voy a desistir ahora cuando finalmente puedo probar la verdad. Ellos elaboraron el plan durante la madrugada. Don Raúl volvería para casa y dejaría una ventana lateral destrancada, una ventana pequeña que daba para el área de servicio, por donde Lupita podría entrar sin ser vista por las cámaras principales. Ella se escondería en la despensa de la cocina, de donde podría grabar cualquier conversación que sucediese en aquel ambiente. ¿Y si ellos preparan los medicamentos en otro lugar de la casa? Todos los remedios quedan en la cocina. Vi a Yolanda guardar los frascos en aquel armario muchas veces. Lupita parecía confiada. Va a ser allá. Cuando don Raúl llegó a casa, el sol estaba naciendo. Yolanda ya estaba despierta, preparando café con una normalidad perturbadora, considerando que en pocas horas ella planeaba matarlo. ¿Dónde estabas esta vez?, ella preguntó sin mirarlo. No conseguí dormir. Caminé un poco por la vecindad. Raúl, usted necesita parar con eso. ¿Y si alguien te ve vagando por las calles de madrugada? Van a pensar que usted está perdido, confuso. Tal vez lo esté mismo, él respondió, fingiendo resignación. Durante el día, don Raúl hizo cuestión de parecer especialmente debilitado. Dejó caer objetos, fingió olvidar conversaciones, hizo preguntas repetitivas. Quería que Yolanda quedase convencida de que él estaba completamente incapacitado y no representaba ninguna amenaza.
Alrededor de las 5 de la tarde, él destrancó discretamente la ventana del área de servicio. A las 6, vio a Lupita atravesar el patio silenciosamente y desaparecer dentro de la casa. Su corazón se disparó, pero él se forzó a mantener la calma. «Me estoy sintiendo muy cansado», él dijo para Yolanda. «Creo que voy a acostarme temprano hoy». «Buena idea. Usted necesita descansar». Ella tocó su frente con falsa preocupación. «Aún está con un poco de fiebre». A las 8 de la noche Casio llegó. Don Raúl estaba acostado en la sala, fingiendo cabecear, pero totalmente alerta. Oyó el timbre, los pasos de Yolanda, las voces bajas de los dos conversando. «Él está peor hoy», Yolanda decía mientras caminaban en dirección a la cocina. «Más confuso, más débil». «Perfecto. Va a ser más convincente». Don Raúl rezó silenciosamente para que Lupita estuviese bien escondida y consiguiese grabar todo. «¿Usted trajo?», preguntó Yolanda. «Sí». Concentración suficiente para parecer que él tomó el frasco entero por engaño. Don Raúl oyó el sonido de frascos siendo manipulados. «Vamos a mezclarlo con los medicamentos normales de él. Cuando den los síntomas, usted llama al hospital en pánico, diciendo que él debe haberse confundido y tomado una dosis excesiva». «¿Cuánto tiempo va a llevar?» «Entre 1 y 2 horas. Primero él va a quedar muy somnoliento, después comienzan las convulsiones y finalmente parada cardíaca», Yolanda completó. «Exacto, y va a parecer completamente natural, considerando la condición neurológica de él». Don Raúl sintió náuseas. Oír los detalles de su propia muerte planeada era surreal y aterrador. «¿Está segura de que no van a descubrir nada en el cuerpo?», Yolanda preguntó. «Las sustancias que estoy usando son rápidamente metabolizadas. Mismo que hagan autopsia, no van a encontrar rastros en cantidad significativa». Casio parecía orgulloso de su expertise. «Además, ¿quién va a pedir autopsia? Usted es la esposa enlutada. Él tenía una enfermedad terminal diagnosticada y hay registros médicos de episodios de confusión mental». «¿Y en cuanto al dinero?». «Con los documentos que forjamos durante sus crisis, usted hereda todo. El fondo que creamos en nombre de él ya tiene millones transferidos y con él muerto, usted se torna la única beneficiaria». Don Raúl frunció el ceño. «¿Cómo así? Documentos forjados durante sus crisis». Entonces ellos realmente habían creado documentos legales, falsificando su firma, cuando él estaba bajo efecto pesado de los medicamentos. ¿El contador no va a desconfiar? Augusto solo va a supervisar transacciones futuras. Los documentos que preparamos son anteriores al acuerdo con él. Está todo legal, por lo menos en el papel. «Listo», Casio anunció. «Los medicamentos están preparados. ¿Cuántas pastillas va a darle para él?» «Todas. Voy a decir que es la nueva dosificación que usted recomendó». «Perfecto. En 2 horas usted será una viuda muy rica». Don Raúl oyó los pasos de ellos acercándose a la sala. Rápidamente cerró los ojos y reguló la respiración, fingiendo dormir profundamente. «Querido», Yolanda lo llamó suavemente. «Hora de su medicamento». Él abrió los ojos lentamente, fingiendo confusión. «¿Qué hora es?» 9 de la noche. Usted durmió bastante». Ella mostró una pequeña bandeja con varias pastillas. Casio trajo sus nuevos medicamentos. Dijo que estos van a ayudar mucho con sus síntomas. Don Raúl miró para las pastillas, sabiendo que eran su sentencia de muerte. «Son muchas. Es la nueva dosificación. Muy importante que tome todas». «Está bien». Él tomó los medicamentos, pero esta vez no tenía cómo fingir engullirlos y esconderlos. Yolanda y Casio estaban observándolo atentamente. «Puede tomarlas con bastante agua», Casio sugirió. «Va a ayudar». Don Raúl
colocó todas las pastillas en la boca de una vez, bebió un sorbo grande de agua y en un movimiento rápido fingió ahogarse. Se inclinó para adelante, tosiendo violentamente, y consiguió escupir discretamente todos los medicamentos en la servilleta que había preparado en el bolsillo. ¿Está todo bien?, Yolanda preguntó, fingiendo preocupación. Sí, bajó medio atravesado. Él bebió más agua, escondiendo la servilleta. Listo, tomé todo. Casio y Yolanda cambiaron una mirada satisfecha. Óptimo, ahora descanse. En breve usted se va a sentir mucho mejor. Después que Casio se fue, don Raúl continuó fingiendo dormir en la sala mientras Yolanda hacía sus actividades normales de la noche. Ella prendió la televisión, pero parecía nerviosa, verificando el reloj constantemente. Estaba esperando los síntomas de la sobredosis comenzaren. 1 hora se pasó, después 2. Yolanda estaba claramente confusa con la demora de los efectos. A las 11 de la noche, ella se acercó a él. ¿Cómo se está sintiendo? Bien, muy bien en realidad. Don Raúl se sentó fingiendo sorpresa. No me sentía así hacía meses. Yolanda empalideció. ¿Está seguro? Absoluto. Creo que estos nuevos medicamentos realmente funcionaron. Él se levantó fingiendo energía renovada. ¿Sabe qué? Estoy con hambre. Hace tiempo que no siento hambre de verdad. Yo voy a preparar algo para usted. Mientras Yolanda fue para la cocina, visiblemente perturbada, don Raúl aprovechó para ir hasta el área de servicio. Lupita estaba escondida detrás de la lavadora, sosteniendo el celular. ¿Consiguió grabar todo? Él susurró. Ella asintió mostrando el aparato. Todo, la conversación entera. Ahora salga de aquí rápidamente, por la misma ventana. ¿Y usted? Voy a confrontarlos. Ahora tengo pruebas. 5 minutos después, cuando Yolanda volvió de la cocina con un sándwich, encontró a don Raúl sentado calmadamente en la poltrona, completamente lúcido. Necesitamos conversar, él dijo. ¿Sobre qué? Sobre Casio, sobre los medicamentos que ustedes prepararon esta noche, sobre los documentos forjados y el fondo bancario creado sin mi conocimiento. Yolanda quedó blanca. No sé de qué está hablando. Sé de todo, Yolanda. Oí cada palabra de la conversación de ustedes. Don Raúl se levantó. Y tengo pruebas grabadas. Usted no puede tener... Estaba durmiendo. Estaba fingiendo. Así como fingí tomar los medicamentos esta noche. Así como vengo fingiendo tomar la mayoría de los medicamentos en las últimas semanas. Yolanda se dejó caer en una silla, la máscara de esposa dedicada finalmente cayendo. ¿Cómo descubrió? Una niña de 12 años intentó avisarme hace meses. Nadie creyó en ella, ni yo al comienzo, pero ella nunca desistió. Lupita, Yolanda susurró. Sí, la niña que usted creyó que había silenciado hace 5 años. Yolanda cubrió el rostro con las manos. Era tanto dinero, Raúl, y usted siempre habló en dejar todo para caridad. Yo sacrifiqué mi juventud, mi carrera por este matrimonio. Y yo sacrifiqué mi salud y casi mi vida por su ganancia. En la mañana siguiente, don Raúl estaba en la oficina de su abogado, acompañado de Lupita y con las grabaciones que la niña había hecho. El doctor Augusto también estaba presente, chocado con las revelaciones. Las grabaciones son claras, el abogado dijo. Tenemos evidencias suficientes para procesar tanto a Yolanda como a Casio por tentativa de homicidio y fraude. ¿Y la niña? Don Raúl preguntó, mirando para Lupita, que estaba limpia y vistiendo ropas nuevas que él había comprado para ella. Bien, considerando que ella es menor de edad y no tiene familia, usted podría considerar la tutela legal. 6 meses después, don Raúl estaba completamente recuperado.
Los exámenes médicos confirmaron que él nunca había tenido una enfermedad degenerativa. Todos los síntomas eran resultado de la intoxicación lenta promovida por Yolanda y Casio. Su condición real de salud era excelente para un hombre de su edad. Yolanda y Casio fueron condenados por tentativa de homicidio, fraude y falsificación de documentos. Ella perdió todos los derechos sobre los bienes de don Raúl y fue sentenciada a 8 años de prisión. Lupita, ahora con 13 años, vivía oficialmente con don Raúl. Estaba matriculada en una buena escuela, tenía un cuarto propio por primera vez en la vida y había descubierto un talento natural para el dibujo. Pero lo más importante, finalmente tenía a alguien que creía en ella. ¿Sabe qué es gracioso? Don Raúl dijo una noche, mientras ayudaba a Lupita con la tarea. Todo el mundo siempre dijo que tú eras solo una niña de la calle mentirosa. Pero tú fuiste la única persona honesta en toda esta historia. Lupita sonrió. Es porque a veces las personas más invisibles son las que más ven la verdad. Don Raúl asintió, mirando por la ventana de su casa que ahora realmente parecía un hogar. Por primera vez en años se sentía genuinamente feliz. Y todo porque una niña valiente de 12 años se rehusó a dejar que la verdad muriese en el silencio. A veces, pensó él, los ángeles de la guarda vienen en los disfraces más improbables, y a veces salvar a alguien es en verdad ser salvado por ellos.